Y otra vez tiene que ver con el tema de las palabras. Las palabras, otra vez, las palabras. Una cosa es terrorista y otra cosa es guerrillero. No es lo mismo. Una cosa es terrorista y otra cosa es guerrillero. Terrorista es el tipo que usa el terror para llegar al poder. Guerrillero es el que usa la violencia en el contexto de una dictadura, de una invasión, de una guerra. De ahí viene lo de guerra de guerrillas. En el ejército serían los irregulares, guerrilleros. Qué sé yo, la FARC en Colombia. Hay una parte del territorio tomado que manejan la FARC. Esos tipos son guerrilleros de la FARC. La ETA en España, meten una bomba en la estación. Bueno, eso es terrorismo. Buscan el terror para lograr un resultado. Guerrillero y terrorista. La tapa de los diarios del domingo, ayer, habla de algo que se habló acá en DDT el jueves. Alguna intuición periodística todavía nos queda para los temas. Hablan del pedido de extradición del chileno Galvarino Apablaza, este tipo de nombre raro, por el cual hay un conflicto con Chile que es creciente y bastante importante. Las madres, las abuelas y el gobierno lo presentan a Galvarino Apablaza como un luchador popular contra Pinochet. Y los diarios dicen el ex guerrillero Galvarino Apablaza. Lo que quiero que veamos es qué fue Apablaza, si un guerrillero o un terrorista. A ver, una aclaración que es innecesaria, pero está todo tan loco que yo creo que hay que volver a aclarar y aclarar y aclarar. Yo estuve y estaré en contra de cualquier dictadura. Por supuesto estuve en contra de la dictadura de Pinochet. Es más, yo no sé cuánta gente del otro lado puede decir que trabajó en contra de la dictadura. Yo trabajé muchos años en contra de la dictadura, de la de acá y de la de Chile. Trabajé desde mi lugar, como periodista. Muchos años, muchas veces. Apablaza fue el número 1 del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en un proceso de descomposición de este grupo. El Frente luchaba contra Pinochet. Y aunque el tema ahora es otro, es importante distinguir sobre los fines, porque alguna vez lo vamos a hablar más largo, pero el Frente Manuel Rodríguez, o los Montoneros, o el ERP, no luchaban para restablecer la democracia. Es más, ellos detestaban la democracia. Para ellos la democracia era, comillas, la dictadura de la burguesía. Ni los Montoneros, ni el ERP, ni el Frente Patriótico querían la democracia. Querían la dictadura del proletariado, por eso eran marxistas, si no hubieran sido otra cosa. O sea, nunca les interesó la democracia. A lo sumo, tomaron a la democracia como un medio, pero nunca como un fin último. La dictadura del proletariado para Marx es una dictadura de la clase obrera en transición del capitalismo al comunismo. Esto es técnicamente lo que buscaban tanto los Montoneros como el ERP. No me parece ni bien ni mal, estoy siendo descriptivo. No es ni bueno ni malo, es. Chile quiere extraditar a Apablaza por dos hechos sucedidos durante la democracia chilena. Apablaza luchaba contra Pinochet, pero Pinochet ya no estaba en el gobierno de Chile. Lo quieren extraditar por dos hechos que fueron posteriores a la salida de Pinochet del gobierno. O sea, el Frente estaba llevando adelante hechos de violencia política durante la democracia, no durante la dictadura. ¿Se entiende? El 14 de diciembre del 89, Patricio Aylwin le ganó las elecciones al candidato de Pinochet, que era el ex ministro de Economía, Hernán Bucci. El 55,2% de los votos de los chilenos fueron para Patricio Aylwin. 3.850.000 votos fueron a Aylwin. Eso
diciembre del 89. El 1 de abril del 91, 89, 90, 91, el Frente asesinó al senador de la UDI, Jaime Guzmán. Para dar un ejemplo rápido y con perdón, es como si ahora acá mataran a Macri. Para que pienses quién puede ser Guzmán. Guzmán era el cerebro del partido de derecha de aquel momento de Chile, y había sido, no fue así el caso de Macri, para ser justos, había sido uno de los intelectuales orgánicos de Pinochet. En una entrevista que concedió en una cárcel en Brasil, uno de los miembros del Frente respondió frente a la pregunta de ¿por qué mataron a Guzmán? Le preguntan, ¿no? ¿Por qué mataron a Guzmán? Vos mirá la explicación que el tipo da. El tipo dice: en el año 90, con el advenimiento del gobierno civil, el Frente tenía la convicción de que no iban a ser juzgados los responsables de las violaciones a los derechos humanos. O sea, el Frente mata a Guzmán porque creían que algo no iba a pasar. No esperaron a que pasara o a que no pasara. Ellos creían que iba a pasar. Como creían que iba a pasar, le pegaron un tiro al tipo. ¿Guzmán era la Madre Teresa? No. Guzmán era un gran hijo de puta. No un pequeño hijo de puta. Era un gran hijo de puta. Ahora, póngase usted a matar a todos los hijos de puta, y en Argentina no sé cuánta gente queda. Tampoco en Chile. El hecho de que alguien sea un gran hijo de puta, en principio, no es la credencial para que le peguen un tiro. En diciembre del 92, cuando asumió algo en el 89, ¿no? 4 millones de votos. 89, 90, 91. En diciembre del 92, con motivo del 9º aniversario del Frente, a Pablaza es entrevistado en una revista de ellos mismos que se llamaba El Rodriguista. Y el tipo le preguntan, el Frente mató a Guzmán, y a Pablaza dice, se reivindica el asesinato de Guzmán en términos totales y absolutos. No cabe duda para Pablaza que ellos mismos mataron a Guzmán. Digo esto porque ahora dice que no tiene nada que ver. El 9 de septiembre del 91, a casi 2 años de gobierno democrático en Chile, el Frente secuestró al hijo del dueño del diario El Mercurio, Christian Edwards, y lo mantuvo 145 días, en lo que él llamó la caja. Era una especie de ratonera de 2 metros por 3, sin aire ni ventanas. Edwards vivió dopado la mayor parte del tiempo, tenía 33 años. La caja tenía un pequeño baño químico de madera que vaciaban cuando querían. Adentro de la caja tenía que comer y asearse con una jarra. No siempre le permitían lavarse los dientes. Y el catre de campaña le dejaba un pasillo de 40 centímetros para caminar entre calambres, vómitos y ataques de nervios. 145 días. El Frente pidió $4 millones y finalmente terminó liberando a Edwards por $1 millón. En ninguna de las 17 comunicaciones que el grupo tuvo con la familia se reconocieron como grupo político armado. Y durante mucho tiempo se pensó que había sido un autosecuestro. Cuando el tipo desaparece y no se entiende qué pasaba, se creyó que era un autosecuestro. Después se pensó que era un secuestro común, hasta que finalmente saltó que lo habían secuestrado los del Frente. Al poco tiempo, todos los participantes del secuestro de Edwards, menos a Pablaza, fueron detenidos en Brasil, en ocasión del secuestro de otro empresario, Washington Oliveto. ¿Qué fue lo que pasó? Los luchadores populares, en lugar de ir a laburar, seguían secuestrando, porque es más fácil, ¿no? Secuestraban para sí mismos, en este caso, porque ya no había nada, no había Frente, no había Pinochet, no había nada. Como también hicieron acá mismo tipos de Lerp o de Montoneros en Brasil y en Europa. No fue un único caso, para nada.
Hubo un montón de casos de tipo de Montoneros y Aler que post dictadura se dedicaron a secuestrar. A Pablaza fue durante esos actos un luchador popular, por la voluntad popular de quién, de 15 tipos del frente que estaban con él, no sé. Vos fíjate que la voluntad de 4 millones de chilenos quería otra cosa, porque había votado a Aylwin, no había votado matar a Guzmán o secuestrar a Edwards, habían votado a Aylwin. Y en ese caso, ¿cómo actuó a Pablaza? Actuó más como un terrorista que como un guerrillero. El gobierno, las madres, las abuelas, conocen esta historia mucho mejor que yo, mucho mejor que yo. El procurador Righi y la Corte Suprema ya se pronunciaron diciendo que no sería un asilo político el que habría que darle a Pablaza, que habría que extraditarlo a Chile. Hay un argumento que se escucha en estos días, que es que entregarlo a Chile es entregarlo al gobierno de derecha de Piñera. Este reclamo Chile lo hace desde antes de Bachelet, porque Chile es un país, o sea, no es que se olvidan cuando cambian los gobiernos, los tipos vienen reclamando. No es que lo reclama la derecha o la izquierda o el centro, lo reclama Chile. Ahora, es curioso, porque ¿qué vamos a decir? ¿Que en Chile no hay garantías de un juicio justo? Sería increíble que el argumento de Argentina fuera ese, ¿no? En Chile no hay garantías de un juicio justo. En cambio, en Argentina, que somos tipos que respetamos la ley y que nunca tuvimos amnistías, que somos gente pero increíble, muy correcta, seguro hay garantías de todo. La de Pablaza es una pequeña parte de esta gran historia de quienes tratan de reescribir la historia desde la generación del 70 y que no es más que una historia que está llena de mentiras. Está llena de mentiras. Paren de mentir, paren de contar la historia como nunca fue. Vamos a un corte, DDT se llama esto. Ahora, pero que podríamos sintetizar mucho presentándolo como la reescritura de la historia. El gobierno ya desde hace un tiempo viene intentando contar, para usar palabras de ellos, un relato histórico de los 70, de los 80 y de los 90, que a veces tiene que ver con la realidad, pero que muchísimas otras veces no tiene que ver con la realidad. Y esto es una lástima, por muchos motivos, pero en principio porque hay muchos chicos que no vivieron esa época, que ni siquiera tienen referencias de esa época, y a los que si se les empieza contando una historia torcida, probablemente esa historia siga torcida siempre, y después les cuesta recuperar la verdad sobre eso. Y eso en el mejor de los casos. En el peor, si hacemos una apología a lo que fue la generación del 70, que fue, por cierto, una generación bastante suicida, corremos el riesgo de repetirla. Y en ese caso creo que sería mucho peor. Y vos fíjate cómo en el azar se van mezclando las cosas, porque está acá conmigo Seferino Reato, que es autor de Operación Traviata, se acordarán, el libro sobre el asesinato de Rucci. En aquel momento se decía Traviata por la galletita de los 32 agujeritos. Quienes habían, en teoría, matado a Rucci se ufanaban de que había tenido 32 balazos el cuerpo de Rucci, que escribió ahora un libro que realmente está muy bien, que se llama Operación Primicia, y que habla sobre el ataque de los montoneros que provocó el golpe del 76. Hay un montón de hallazgos importantes en el libro de Reato, y tienen que ver con eso también, con poder, en un momento en el que se habla de la reescritura de la historia, contar la historia verdadera, que por diversos motivos hasta ahora no nos habían contado. Y yo te decía cómo se mezclan las cosas, porque estábamos hace un rato hablando con María O'Donnell sobre un caso que tiene que ver con lo que está pasando en este momento, que te lo sintetizo mucho, y mañana lo charlamos más largo. Hay un chileno que se llama Pablaza Guerra, alias Comandante Salvador, por cuya que Chile pide la extradición de este chileno. Este chileno está casado con una chica, una señora,
que trabaja en la página web de Presidencia de la Nación. ¿Por qué pide Chile la extradición de Pablasa Guerra? Porque durante la democracia en Chile, o sea, durante el gobierno de Aylwin, a Pablasa Guerra, que estaba en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, se cargó a un senador, Jaime Guzmán Errázuriz, lo mató, y secuestró al dueño, uno de los dueños del diario El Mercurio, que es el diario más importante de Chile. Durante la democracia en Chile, no durante el gobierno militar, no pidiendo la verdad, durante la democracia en Chile. Y hoy, desgraciadamente, realmente me dio mucha tristeza verlo a lo largo de la tarde, este tema, las abuelas de Plaza de Mayo, que por otro lado están tratando de gestionar su propio premio Nobel de la Paz, las madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos salieron a defenderlo diciendo que era un preso político. Si alguna vez no decimos que los hechos cometidos en la democracia son ilícitos, este país nunca va a poder volver a empezar y a ser un país más o menos justo. Porque si no, todo es político. Mañana voy, aprieto un banco, salgo gritando viva el Frente Farabundo de las Pelotas y soy político. Y no me puedo meter en cana. Y no es así la vida. María leyó el fallo de la Corte, por el cual la Corte le daba la extradición a este hombre, ¿no? Claro, la última palabra, Jorge, la tiene el Poder Ejecutivo ahora, pero es interesante lo que vos señalabas sobre si es un crimen político o no el que cometió Sergio Pablasa, acusado de haber sido el autor intelectual del crimen, no el autor material, de un senador que había sido colaborador de Pinochet, pero ocurre en democracia. 2 líneas nomás. La Corte dice, hace 5 años que está tramitando la categoría de refugiado. Si seguimos así, esto no se define nunca. Dice, y además, para que se le dé refugio, tiene que haber sido un crimen político. Y la Corte dice, la materialidad de los hechos, homicidio agravado y secuestro extorsivo, una de cuyas víctimas revestía la condición de funcionario del Estado, porque era senador, como vos decías, no permite suponer que se trate de un delito de aquella naturaleza. O sea que por un lado dice que se conceda la extradición y además dice que cree que no deberían ni siquiera darle la condición de refugiado, cosa que todavía no se resolvió. Ahora debe decidir el gobierno, Jorge. Si pensamos que está bien secuestrar a un tipo porque es de derecha, estamos todos locos. Si pensamos que está bien pegarle un tiro en la cabeza porque es de la UDI, del PRO, de lo que sea, que Dios se apiade de nosotros realmente, porque este país no tiene destino y no va a tener futuro. Me asombró mucho una cosa que yo leí de tu libro, más allá del relato del corpus central del libro que tiene que ver con el ataque de Formosa, que es este dato de la cantidad de gente que estaba cobrando el subsidio por desaparecido sin serlo, siendo muerto en combate. Claro, ahí se ha estirado un poco el concepto. Todos estábamos de acuerdo en homenajear e indemnizar a los parientes de las víctimas del terrorismo de Estado. Pero en este caso se ha desviado, se ha estirado el concepto y ahora se homenajea y se indemniza a los parientes de los caídos por la revolución. Es decir, los combatientes. No importa cuándo, cómo ni dónde cayeron. Entonces, este ataque es el 5 de octubre del 75, gobierno constitucional, gobierno de Isabel Perón. Claro. Y hay una diferencia, como decías, en las fechas. No es lo mismo eso que la dictadura, aunque era un gobierno cuestionable por muchos aspectos. No tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver. Es la manera de combatirlo, tomar un cuartel. Esto está claro, pero no parece tan claro para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y no parece muy claro para las organizaciones de derechos humanos, porque 8 de los 12 guerrilleros que cayeron en Formosa figuran en las nuevas listas del Nunca Más. En el 2006, ¿te acordás? El gobierno de Néstor Kirchner presentó en la Feria del Libro la actualización del informe de la CONADEP. Todos nos... Pero, ¿cómo? ¿Por qué actualización? Si estaba cerrado el informe de... Estaba cerrado, pero siempre había el entendimiento de que ese listado podía tener algunos problemas porque se hizo en 6 meses y había que actualizarlo. Gente que no se enteró y entonces no denunció la desaparición de sus seres queridos. Ahora, ellos, en el gobierno de Néstor Kirchner, nosotros nos pusimos a discutir mucho sobre el nuevo prólogo. Y nos olvidamos de mirar los nuevos listados. Es que decía, claro. Y ahí hay 526 personas muertas antes del golpe militar,
por ejecución sumaria, que es una categoría creada por este gobierno, por el gobierno de Néstor Kirchner. Y ahí hay de todo, hay víctimas de la AAA, por ejemplo, víctimas del terrorismo de Estado también, son víctimas de grupos paraestatales, pero también, por ejemplo, bueno, atacantes ¿está probado en tribunales que la AAA tenía un vínculo con el terrorismo de Estado? No, digo, yo lo sé, vos también, quienes están mirando también. Yo lo que pregunto ¿es prueba judicial? Yo la verdad que no lo sé. Yo tampoco, no sé si es prueba judicial. Es un tema donde los periodistas generalmente no nos metemos, porque siempre hemos tratado de dar temas políticamente más correctos. Pero bueno, ahora nos estamos metiendo. Está bien, sí, sí. Y en esas 526 personas están atacantes de cuarteles, muertos en tiroteos con la policía y hasta personas fusiladas por montoneros. Hay un caso muy importante en Córdoba en el 75. Sí, vos lo pones en el libro. Y esa es una persona que fue fusilada por montoneros por... Que había mandado al frente a Quieto, en teoría. No, a Osatinsky. A Osatinsky. Presunto traidor, presunto delator. Además, todo eso publicado con lujo de detalles en Evita Montonera, en la revista del tipo. Y esa persona está ahí. Cuando uno va a la fuente dice Redefa, Registro de Fallecidos de la Ley 24411, que es la ley que indemnizó a los parientes de desaparecidos y muertos por el terrorismo de Estado. Están indemnizados. Y además figuran en todos los monumentos, por ejemplo en uno muy importante que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, que empieza ya en el 69, y que hay personas como Fernando Abal Medina, por ejemplo, muerto en el 70, primer jefe de montoneros, muerto por lo que se sabe, salvo que los Kirchner tengan otra versión, no comprobable por ahora, en un tiroteo con la policía, en 1970. Es decir, se ha ido corriendo el límite. No se distingue ya... Y por ejemplo, la familia Abal Medina cobró esa plata... Según la información que está en el Nuevo Nunca Más, sí, porque también es de Redefa y también hay un legajo. Ajá. Lo que pasa es que la Secretaría de... Eran como 600 lucas, una cosa así. Y va variando. Claro, va variando por los hace la actualización de la suma, sí. Claro, porque equivale a 100 veces el sueldo más alto de la administración pública. En marzo de este año eran casi 620.000 pesos. En paralelo, lo que acá llama la atención, o me llamó la atención a mí, por lo menos, es que los soldados que murieron en ese ataque, que tenían 21 años, que era conscripto, o sea que estaban ahí por obligación legal, tenían que hacerlo, murieron 10. Esos fueron ascendidos a cabo, post-mortem, y sus padres cobraban en marzo una pensión de 842 pesos. 842. Es una locura. Haciendo el cálculo, los padres de Marcelino Torales... ¿Estás escuchando lo que él está contando? En un enfrentamiento mueren 12 guerrilleros y 10 colimbas. La familia de los colimbas cobra 800 pesos por mes. De los colimbas, ¿no? Tenían otra que ir porque eran colimbas, si no, iban presos. 800 pesos por mes. La familia de los guerrilleros que no están desaparecidos, que mueren ahí, cobran 600.000 pesos. O sea, haciendo el cálculo, la familia de Marcelino Torales, por ejemplo, que es uno de los caídos, tiene que cobrar esos 842 pesos durante más de 61 años de sus vidas, para llegar a la otra. Eso está causando una cierta indignación en Formosa bastante, ya se conocía pero no tanto, y también en la gente que lo lee, porque dice, no puede ser esto. Claro. Y además esos conscriptos eran los más pobres de los pobres, porque esto fue un domingo. Los domingos se quedaban solo los que no se podían ir a sus casas. Los que no tenían dónde ir, claro. Entonces negociaban los francos por una Coca-Cola, un vino, y se quedaban. Y eso marca también de este grupo montonero que en un momento tuvo una gran raigambre popular, el desprendimiento, digamos, de lo popular, porque ellos no esperaban matar colimbas, pero entran al cuartel, los colimbas resisten, y hay una lucha y mueren 12 guerrilleros, 12 defensores del cuartel, entre ellos 10 soldados. ¿Qué te atrapó de este tema? ¿Por qué lo escribiste? ¿Por qué dedicaste tanto tiempo a investigarlo? A mí me atrapó el hecho de poder contar un caso bien concreto que podía atraer a lectores no familiarizados con la política y a partir de ahí dar algunas conclusiones sobre ese periodo tan violento sobre el cual se ha escrito poco en la Argentina, que me parece que es del 73 al 76, es decir, durante los 4 gobiernos constitucionales del peronismo. Yo creo que a los peronistas no les gusta recordar esto, a los dirigentes, a los guerrilleros tampoco, porque ya algunos han hecho su autocrítica de esto, como Roberto Perdía, que dice que fue un error ahora. Y
a los periodistas siempre hemos tenido como pereza para ir a eso. Es más fácil ir a la dictadura, ¿no? Donde todos estamos de acuerdo que fue un horror. Pero eso nos interpela mucho, ¿no? Y está también el tema del gobierno, que favorece una interpretación de los 70 en términos de ángeles y demonios. Y me parece que sí que hubo demonios, pero en todo caso, ángeles, lo que se dice ángeles, no hubo. Gracias por haber estado acá. Por favor, gracias a vos. Estamos haciendo un corte, en un segundo volvemos, dale.